Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 28. Gran propuesta, el programa número 16, con los invitados, con información que cada vez más vertiginosa, por supuesto, en la Argentina, porque se están viviendo acontecimientos políticos, económicos, sociales que valen la pena poder ser analizados, y por eso en el primer segmento del programa va a estar acompañándonos un filósofo, un pensador como es Santiago Kovaldov, y con él toda la realidad social y política de la Argentina. Luego, en el segundo bloque del programa, nos va a estar acompañando el diputado provincial Santiago Passaglia, y con él vamos a estar hablando de todas las cuestiones que tienen que ver con lo que se trata en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde tiene una banca, la representación de los bonaerenses y, por supuesto, los proyectos para San Nicolás. Luego, en el tercer bloque, nos va a estar acompañando en el bloque institucional para hablar de la industria, para hablar de las nuevas medidas que tienen que ver, entre otras cosas, con la suba al dólar, hoy 235 pesos el dólar blue. Todas estas cuestiones de las pymes vamos a estar hablándolas con el contador Juan Carlos Uboldi, que es vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria y vicepresidente de la Federación Económica de Buenos Aires. Con él vamos a estar hablando del impacto de la medida y, por supuesto, de la economía que viene. Como lo ve, un programa para acompañarnos. Nos vamos muy rápido ahora a los auspiciantes, y cuando regresemos ya estamos con el primer invitado. Pensá en macro, porque esa es la mejor forma de crecer, de salir adelante, pensando que todo es posible, a lo grande. Argentina nació pensando en macro. ¿O vos qué pensabas? ¿Que San Martín cruzó los Andes un viernes porque había 2x1 en caballos? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en 3 cuotas. Los verdaderos sueños no tienen descuento. Podés preguntarle a tu abuelo si no. Otro que pensó en macro, soñando con un futuro grande, para vos y para los tuyos. Porque pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. ¿Y vos, en qué estás pensando? Pensá en macro, que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensá en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensá en hacer grande tu lugar. Pensá en Argentina. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, está con nosotros en el primer segmento de San Nicolás Debate para tratar de entender y analizar un poco la dinámica de la política y lo que está ocurriendo en la sociedad argentina, el filósofo, ensayista, poeta Santiago Kovaldov. Buenas noches, un placer que acompañe San Nicolás Debate. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, Santiago, muchas cuestiones para hablar con usted, como lo decía en la introducción, porque indudablemente las cuestiones que ocurren en la Argentina son vertiginosas, a contrapelo de lo que es en general una dinámica más fuerte en un año electoral. Este es un año no electoral, pero bueno, la política está al rojo vivo, y sobre todo las tensiones que hay entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente de la Nación. Digo, ¿usted ve riesgo de gobernabilidad? Falta mucho para el 2023, y le quiero preguntar si esta estrategia que pareciera ser del cristinismo, de desmarcarse del gobierno, puede generar una oferta electoral para el 2023 con chances de ganar. Mire, a mí me parece que habría que detenerse primeramente en lo que usted planteaba al inicio
de su presentación cuando decía que estamos viviendo un momento vertiginoso. Hay en ese vértigo un rasgo patológico, yo diría, desde el punto de vista político, que va un poquito más allá de la pugna interna entre la vicepresidenta y el presidente, que va un poquito más allá de lo estrictamente coyuntural, pero que permite entender lo coyuntural, ¿cierto? Que es el hecho de que nosotros estamos atravesando una etapa en que la fragilidad de la vida institucional argentina no estaría primordialmente motivada por la disputa o por la separación o la confrontación entre las autoridades máximas de la República, sino precisamente por el hecho de que estamos enfrentados a una confrontación muy fuerte entre dos concepciones de la política que se disputan la caracterización de la Argentina y no ayudan a que la vivencia primordial de la población sea la de pertenecer a un sistema político claro, que son el populismo, el prebendarismo, el clientelismo por un lado, y por el otro una difusa manifestación de los valores republicanos que, si bien en la oposición alcanzarían a tener una enunciación más clara, de todas maneras, precisamente porque solo se trata de la oposición, donde esa claridad relativa irrumpe, hacen con que la mayor parte de la población, consciente de las dificultades en las que se encuentra el país, no sepa del todo si el porvenir al que nosotros estamos enfrentados es un porvenir que garantiza la consolidación de la República o la debacle de la República en favor de un sistema decidida y abiertamente populista, donde las instituciones de la República se verían esencialmente subordinadas a una reducción de las tres formas fundamentales que toma el republicanismo, que son el poder judicial, el poder parlamentario y el poder ejecutivo, se verían reducidas a una preeminencia verdaderamente notoria del Ejecutivo en desmedro de esas otras dos instancias. Entonces, lo que genera confusión en la Argentina es que no terminamos de inscribir la disputa o las disputas políticas en la convicción de que son disputas propias de un solo sistema, sino que la confrontación es más bien entre dos sistemas que pugnan por imponerse antagónicamente en la Argentina. Le quería consultar, Santiago, en función del análisis que está haciendo y esta idea de que el manejo de los planes sociales vuelva a estar en manos de gobernadores, intendentes, que puso de manifiesto la expresidente, si se viene un round más de la lucha contra básicamente las organizaciones sociales, ¿cómo se va a manejar esto? Porque esto indudablemente es una cuestión muy clientelar. Bueno, usted insiste justamente en un problema coyunturalmente importante, sin duda alguna, pero que para mí es el reflejo, como le digo, de decisiones que tienen que ver con la viabilidad o no de que el clientelismo pueda seguir siendo un instrumento del poder político o sea la expresión de una crisis de ese mismo concepto clientelista del poder. Yo creo que hoy el populismo en un país económicamente exhausto, ya sea por la inflación, ya sea por la ausencia de una moneda, ya sea por la brutal reducción de las posibilidades de producción que deberían caracterizar a un sistema republicano cabal, lo concreto es que el populismo se vea amenazado. ¿Y a qué asistimos dentro de ese clima de incertidumbre que genera los riesgos a que se ve expuesto el populismo? Bueno, a una fuerte disputa entre aquellos sectores que le reclaman al presidente de la República
subsidios que aseguren su mantenimiento dentro del esquema instaurado por los gobiernos de Cristina Kirchner, o bien la salida de ese sistema hacia otros modelos donde poco a poco lo subsidiario, el clientelismo, se conviertan en situaciones de emergencia circunstancial y no estructural del país. Entonces, sin duda, hay agrupaciones clientelares como las que hoy enfrenta el gobierno, que tienen la aspiración de seguir concentrando un poder político importante dentro del modelo populista que promueve la presidenta de la República. Y creo yo que lo que se está jugando en ese sentido es una cuestión de porvenir, en términos de que mañana sabríamos, en función de cómo se resuelve esta cuestión, qué margen electoral tiene la agrupación ideológica presidida por la vicepresidenta. Bien, lo paso por un momento, Santiago, al mundo opositor, donde claramente hay diferencias, donde hay también las internas, pero bueno, por supuesto, con la realidad de que son la oposición y no están gobernando. Pero digo, esta transición al 2023 que encuentra al mundo de Cambiemos, circunscribiéndolo a la oposición, también con algunos que se están poniendo el traje de candidatos, digo, ¿cómo se va a, de alguna manera, ordenar esta interna? ¿Cree que las PASO son el mecanismo que lo va a hacer en el 2023? ¿Ve, por ejemplo, a un Macri como candidato, tal vez en una PASO con Rodríguez Larreta? ¿Cómo lo visualiza usted, si bien falta mucho? Mire, mi atención se concentra sobre los procedimientos más que sobre la figura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo espero? Lo que yo advierto ante todo en la oposición es que, más allá de las disputas que puedan existir entre eventuales candidatos a la presidencia de la República dentro del Juntos por el Cambio, hay una concepción de la política que caracteriza a la totalidad de los que integran esa fuerza. Es la idea de que hay que fortalecer la República, de que es indispensable que los tres poderes fundamentales de la República se perfilen cada vez con más nitidez, que la ley tenga preeminencia sobre el poder político. Entonces, habiendo un repertorio de valores y principios compartidos, yo creo que nosotros no debemos poner tanta tensión entre los postulantes, sino en los criterios que se va a seguir para determinar cuál de ellos, mediante unas elecciones como pueden ser las PASO, pueda ganar preeminencia y aglutinar en torno a su figura a toda esta fuerza pluralista que representa Juntos por el Cambio. Lo importante es que la nitidez del procedimiento ponga de manifiesto la fortaleza democrática de las aspiraciones de quienes van a competir. Santiago, ¿qué reflexión, qué mirada tiene? Digo, porque indudablemente cuando uno ve un ciclo político como el kirchnerismo, que va a cumplir 20 años, indudablemente a una gran parte de la sociedad logra esas adhesiones y bueno, ha penetrado una cultura del estatismo, del intervencionismo. Digo, más allá de las cuestiones clientelares y demás, ¿cómo ha construido un relato que lo ha mantenido 20 años en el poder? ¿Cuál es su mirada? Bueno, allí tendríamos que ir muy a fondo. Tenemos que pensar ante todo que la transición del autoritarismo a la democracia, esa transición que se inicia con el gobierno de Raúl Alfonsín, no se consuma. El autoritarismo no queda atrás. La capitalización que justamente el populismo liderado por Néstor y Cristina Kirchner va a hacer de las frustraciones políticas generadas en parte por las falencias que la democracia acusó en su transición a través tanto del gobierno de Raúl Alfonsín, que no pudo completar su mandato, como
como de los siguientes gobiernos que no pudieron reducir las, diríamos, precariedades generadas por administraciones sucesivas que no pudieron generar equidad social, fueron muy bien aprovechadas por el populismo, cuya fortaleza depende del descrédito de las democracias. Es decir, mientras los sistemas democráticos republicanos proponen trabajar por una capitalización de sus errores en favor de un fortalecimiento del propio sistema constitucional, el populismo propone terminar de una buena vez con el ideal democrático republicano e instaurar gobiernos que respondan en su estructura a criterios fuertemente autocráticos, prebendarios, con un estatismo que satisfaga la posibilidad de brindar a quienes dependan del Estado un ingreso que no los haga salir de la pobreza, pero sí de la desesperación del hambre, y que delegue la gente progresivamente en el líder la responsabilidad de la administración política. Es este el modelo que hoy empieza a entrar en crisis, porque para eso hace falta un Estado que esté dotado de recursos, cosa que cada vez es menos evidente que pueda ser cumplido. Pero la atracción primordial del populismo proviene de los desencantos sembrados por la transición democrática incumplida y también por las dificultades enormes que han encontrado los sucesivos presidentes que lideraron el proceso político hasta el advenimiento de Néstor Kirchner para poder satisfacer no solo los ideales que propone la libertad desde el punto de vista constitucional, sino también la equidad social y la disminución de la pobreza. Toda vez que se produce una claudicación del ideal democrático y del progreso e impera la resignación como actitud dominante en los que están afectados de distinto modo por los errores democráticos, el populismo tiene por venir. Santiago, le hago la última consulta agradeciéndole la participación. Hoy en día, más allá de las disputas entre las fuerzas políticas y la necesidad, por supuesto, de ir posicionándose, ¿qué aportes ve usted que debieran aparecer como para definitivamente salir de la grieta y empezar a poner el acento en la agenda que la sociedad necesita para salir adelante, combatir la inflación, la inseguridad, los problemas de la gente? Bien. Si uno mira hacia el populismo, hacia el prebendarismo, que todavía tiene un discurso preeminente en el labio de la vicepresidenta, uno advierte que desde el punto de vista programático, la propuesta fundamental es sostenerse en modelos que ya han probado su fracaso. Desde el lado democrático hay una fuerte necesidad de que los fracasos cometidos por las administraciones democrática pueda ser superado programáticamente con propuestas que evidencien no solo qué se va a hacer, sino cómo se va a llevar a cabo el proceso de una lenta, gradual, difícil, dolorosa e imprescindible salida de la situación caótica en la que se encuentra nuestro país. Entonces, lo que debemos exigirle a la oposición, si de veras quiere ser una alternativa democrática, son propuestas programáticas que ante todo se expresen a través de estrategias de gestión que evidencien cómo se va a llevar a cabo lo imprescindible, vale decir, la superación de la inflación, la posibilidad de revertir la inseguridad, de terminar con el narcotráfico, de posibilitar el desarrollo a través de la implementación del trabajo y la inversión. Todo esto requiere mucho tiempo y es necesario que la oposición hable con realismo, sin rehuir la complejidad del procedimiento que tiene que llevar a cabo y al mismo tiempo con un altísimo nivel de profesionalismo en la gestión pública que permita reducir el Estado, convertirlo en una fuerza esencialmente orientada hacia lo que podríamos llamar la gestión entre las distintas tendencias que se disputan
la producción y el desarrollo del país, y no en un elemento asociado a ese desarrollo desde el punto de vista de sus intereses económicos, sino realmente como verdadero administrador y gestor, justicia totalmente independiente, que pueda progresivamente evidenciar que el poder político no va a valerse de ella para lograr ensanchar su propio protagonismo. Muy bien, ojalá así sea. Una tarea sumamente difícil, sí. Una tarea sumamente difícil, pero absolutamente imprescindible. Santiago, se nos fue el tiempo. Yo le quiero agradecer mucho la participación en San Nicolás Debate. La verdad que es un gusto escuchar la lucidez de su pensamiento para tratar de entender la dinámica de un país tan cambiante, pero terriblemente apasionante en su análisis. Así que le agradezco mucho que haya participado. Yo a usted, que tenga buena noche. Muchas gracias. Adiós. Ha pasado Santiago Kovaldov, ensayista, analista, poeta, lo ha dicho todo, para que usted mismo pueda reflexionar en su casa las cuestiones que tienen que ver con nuestra Argentina. Nos vamos muy rápido a la pausa y cuando regresamos está con nosotros el diputado provincial Santiago Passaglia para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos legislativos, pero también de la gestión. Piaggio, elementos de seguridad industrial y ropa de trabajo, distribución y representación Ombú, Funcional, Boris, Pampero, De Pascale, AT, Libus, MSA, 3M, UQ, Piaggio. Matafuegos Mat Service, servicio de recarga de matafuegos, control de vencimiento, retiro y entrega sin cargo, prueba hidráulica de mangueras de incendio, amplio stock en elementos de seguridad. Avenida Falcón 473. En Edén, seguimos sumando herramientas para que realices tus gestiones de forma rápida y simple. Agenda nuestro WhatsApp para chatear con nuestro asistente virtual 336-4526-944 y consulta tu saldo, realiza pagos, genera reclamos técnicos, descarga tu factura, inicia el trámite de alta suministro, cambio de titularidad y mucho más. Selecciona la opción deseada, confirma o ingresa tu número de NIS y listo. No te olvides, 336-4526-944. En Edén, pensamos en vos. Soman San Nicolás, Sociedad Anónima. Fabricación y montaje de estructuras y cañerías. Construcciones de obra de ingeniería civil. Servicios complementarios para el transporte marítimo. www.somansannicolás.com.ar. H2 Orgánicos. Vegetales hidropónicos. Alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate, como le habíamos anunciado, para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con el órgano legislativo, con las cuestiones de San Nicolás y de la gestión. Nos acompaña el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Santiago Passaglia. Buenas noches, Santiago. Bienvenido a San Nicolás Debate. Un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Realmente para mí también. Bueno, tenemos que hablar muchas cuestiones, Santiago, por supuesto, de la política, porque está el rojo vivo, como lo hablábamos con Santiago Kovaldov hace un minuto nada más, y estas tensiones que hay en la coalición de gobierno, que muchas veces se dan tensiones entre los oficialismos y la oposición, que también lo hay, pero digo, claramente hay una interna en el gobierno y que está repercutiendo mucho en el día a día de la gente, en la inflación, en la economía. Digo, ¿cómo ves esta cuestión y la cuestión de la gobernabilidad que a todos nos preocupa? Bueno, mirá, a ver, la verdad es que estamos viviendo en una Argentina complicada, difícil, ¿no? Ahí ves, cuando recorres la calle, ves mucha bronca, mucha desesperanza, ¿no? Y que eso tiene que ver no solamente con una mirada del presente, sino también del futuro. Hoy la mayoría de los argentinos creemos que vamos a estar peor dentro de un tiempo. Y por otro lado, como recién decías, vemos que hay un gobierno, ¿no?, que por el contrario tiene enormes contradicciones que se han hecho públicas. Hemos visto al presidente con la vicepresidenta discutir en público, ¿no?, a ver quién tiene la razón, si usa o no usa la lapicera, y en última instancia
de quién es el fracaso, de quién es la responsabilidad del fracaso de este gobierno, pero no lo estamos viendo ocuparse de los verdaderos problemas que tiene la Argentina, que vemos todos los días cuando caminamos por la calle. La inseguridad, tenemos una inflación que está llegando al 62% anualizado, 40% de pobreza, ¿no? Y no se está discutiendo lo que hay que discutir en la Argentina, que es cómo generamos trabajo, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir crecer y salir del pozo en el que estamos. Bueno, Santiago, al contrario de la no discusión del tema del trabajo y la vuelta de la cultura del trabajo, se está discutiendo el tema del manejo de los planes sociales y la dinámica clientelar de esto, con lo cual en todas partes del mundo hay asistencia para la gente vulnerable, pero acá hace 20 años que estamos en los planes sociales. ¿Cómo se reconvierte esta cultura? Bueno, a ver, hay una realidad que es que los movimientos sociales, o muchos de ellos, abusan de esta herramienta y que en muchos casos la utilizan, como hemos visto muchas veces cuando pasamos por delante de la municipalidad, para movilizar gente, sí, ¿no? Para usarla con otros fines. La realidad es que tiene que ser una herramienta transitoria y que hay que utilizar los planes sociales para capacitar en algún oficio o formar a las personas para que puedan insertarse laboralmente. Te pongo un ejemplo. Sí. Acá en San Nicolás, por ejemplo, con algunas organizaciones que tienen buena voluntad, predisposición, porque hay muchos que realmente quieren salir del plan trabajar porque no les permite vivir dignamente. Entonces, con todos aquellos, desde el municipio se les da un complemento, ¿no? Y hay muchos que, por ejemplo, los van a ver trabajando en lo que es mantenimiento de espacios públicos, por ejemplo en el ecoparque, sí, ¿no? Ahí van a ver muchos chicos y chicas que están con la remera que dice ecoparque, que son todos pertenecientes a los planes trabajar. Lo que te quiero decir que se puede salir de esa lógica, ¿no? Obviamente hay que sentarse, hay que pensar, ¿no? Que cómo se puede salir de esa trampa y no hay que utilizarlo, ¿no? Con fines electorales. Bien. Santiago, te paso a las cuestiones legislativas porque ocupás una banca en la provincia, en la Diputación Provincial, la legislatura, y te quiero preguntar por una cuestión que tiene el sello de la oposición de Cambiemos, que es el tema de la boleta única, que ha pasado por diputados y ahora está en el Senado. Y bueno, queremos consultarte, primero y principal, para que la gente pueda entender un poco más, ¿qué es la boleta única y cómo funcionaría en caso de ser sancionada? Bien, bueno, a ver, para que se entienda, la boleta única lo que hace es reemplazar el sistema de boletas que todos conocemos, ¿no? Cuando entramos al cuarto oscuro y vemos que hay un sinfín de boletas, a veces hay 15, 20 partidos a lo largo de las mesas, todo eso se reemplazaría por una única boleta, ¿no? Donde el vecino tiene la posibilidad de, después de marcar en cada categoría, ¿no? A presidente, a gobernador, diputados, etcétera, a quien elige. Sí. Eso, por empezar, no es una agenda de la política, es una agenda de la ciudadanía porque tiene beneficios concretos. Más allá del ahorro, ¿no? Que genera, porque para que se entienda, por ejemplo, en San Nicolás, eso nos permitiría pasar de 2,5 millones de boletas, sí, a 500.000. Eso es ahorro de dinero que se podría destinar a otras prioridades que tiene mucho la Argentina. Por otro lado, también tiene el aspecto sustentable, porque eso es papel que se ahorra y que no se imprime. Además, aquellos que hemos participado de las elecciones y que conocemos la lógica, estamos acostumbrados a ver que se da el robo de boletas, la trampa, sí, esconderla. Entonces, el voto cadena, todo eso. El voto cadena, entonces con este sistema se evita todo eso. Y además te doy otro dato. Sí. Es mucho más democrático, porque, por ejemplo, en San Nicolás, para vos fiscalizar y para cuidar de la boleta, necesitas aproximadamente unos 700, 800 fiscales. Con el sistema de boleta única, sí, no necesitas fiscales, porque no tenés pérdida de boleta. Entonces, lo que hace es que muchas más personas que por ahí quieren involucrarse, quieren participar, lo puedan hacer sin necesidad de tener una estructura atrás, ¿no?
Entonces, en definitiva, es muy positivo. Casi te diría que ya más del 90% de los países del mundo ya tienen la boleta única. Y hoy lo único que lo está frenando es el kirchnerismo, básicamente, porque evidentemente le sirve este sistema prehistórico para tener alguna ventaja electoral. Más allá de la oposición del oficialismo, del kirchnerismo, en el que avance esto, ¿están confiados que pueden tener el número para ser sancionados? ¿Está difícil? ¿Cómo está esto? Está difícil porque hoy la composición de las cámaras hace que, si bien, por ejemplo, en Nación, en diputados, la oposición, y esto es algo importante, ¿no? Sí. Porque logró consolidar y juntar una mayoría, ¿no? A partir del diálogo, que eso la verdad que es una buena señal para la Argentina, para lo que se necesita y hace falta. En el Senado el kirchnerismo tiene mayoría, con lo cual yo creo que van a bloquear esta iniciativa, pero sí hay que reconocer también que este tema penetró mucho en la sociedad y se consolidó y se generalizó esta idea de los beneficios que genera y de la modernización del sistema electoral. Bien. Santiago, te quiero consultar por una demanda también de los intendentes que tiene que ver con el manejo, entre otras cuestiones, de la policía, por la cuestión de la inseguridad. Digo, hay proyectos, entiendo, que ustedes están empujando para lograr la descentralización de las fuerzas, pero también, entiendo, el traspaso de los recursos. Digo, ¿cómo estamos con esa cuestión en San Nicolás? Bien, bueno, hay una realidad, y que es que la inseguridad, como todos vemos, cada vez está peor. Entonces, vos tenés, por un lado, la provincia, que es el principal responsable de la seguridad, y por otro lado tenés los intendentes, que son la cara visible del Estado frente a sus vecinos, pero por otro lado no tienen la herramienta, ¿no? El manejo de las fuerzas de seguridad para dar respuesta. Entonces, nosotros lo que decimos es, queremos hacernos cargo, ¿no? Como hacemos con otras áreas, por ejemplo la obra pública, el desarrollo de la ciudad, y queremos que nos den las herramientas, nos den el manejo de las fuerzas de seguridad, que nos controlen desde la provincia, con resultados, ¿no? Con estadísticas, a ver cómo se maneja esa fuerza, que nos den la posibilidad de capacitar, que eso es algo que yo creo que es fundamental. Hay que seguir capacitando y formando a las fuerzas de seguridad. No puede ser que en 6 meses de formación salgan ya a la calle y después no vuelvan a tener otra capacitación. Hay que trabajar en equipamiento, coordinación. Es imposible que un ministro de seguridad desde la ciudad de La Plata, a 300 kilómetros, por ejemplo, de acá, conozca qué es lo que pasa en San Nicolás, en algún barrio de acá, o en algún otro barrio de los 135 municipios. Entonces, yo creo que una buena herramienta sería descentralizar eso y dársela a los intendentes para que se hagan cargo. Bien. Santiago, te paso otra cuestión netamente de San Nicolás, como es la puesta en marcha del polo tecnológico regional, flamante polo tecnológico. Bueno, ¿qué perspectivas hay para adelante? Sabemos que estás empujando mucho esta cuestión de la revolución digital y sobre todo, ¿qué beneficios generaría al entorno de la ciudad, sobre todo en términos de empleabilidad? Bueno, eso es algo muy importante que, como bien decías, venimos trabajando y empujando, más que nada para generar oportunidades. Sabemos que estamos en un mundo que está cambiando, que eso se aceleró a partir de la pandemia, ¿no? Y hoy la verdad es que la tecnología está impactando fuerte, no solo en nuestro día a día, ¿no? Hoy mucho de lo que hacemos pasa por nuestro celular, ¿no? Cada vez usamos más aplicaciones para cualquier cosa, sino que la tecnología también está impactando todos los sectores productivos y de la economía. Detrás de todo eso hay trabajo y hay oportunidades. Ahora, para aprovechar eso, y sin duda ahí hay una deuda pendiente que tiene la educación pública en nuestra provincia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy no se están formando los jóvenes en habilidades digitales, no se los está
preparando para los trabajos del futuro. Entonces, en eso hay que trabajar mucho en lo que es formación y capacitación. Entonces, desde ahí hemos lanzado 3 programas, ¿no?, que apuntan a distintos segmentos, pero básicamente lo que apuntamos es a generar una masa crítica de recursos humanos y lo que se llama talento en esta industria. Para que te des una idea, ya la semana que viene está saliendo la primera tanda de un programa que se llama Puente al Trabajo, que lo hacemos en conjunto con Digital House, que es la institución número 1 hoy de Argentina. Detrás de Digital House está Mercado Libre y Globant. Sí. Y sale ahora la primera camada de 30 chicos que les va a abrir las puertas esta institución para entrar en las empresas de tecnología más importantes de Argentina. De hecho, ya hay 2 que ya consiguieron trabajo, y déjame darte, Baltasar, la noticia, sí, que en septiembre ya estamos lanzando la segunda tanda de este programa, y que van a ser 80 becas para nicoleños y nicoleñas para que se puedan insertar laboralmente en este mundo de la tecnología. Así que muy importante. Eso es fundamental. Están surgiendo un montón de oportunidades a partir de eso. Todos los años están quedando 10.000 puestos de trabajo sin cubrir, y sin dudas que hay que trabajar en ese sentido. Bien. Santiago, yo te quiero consultar por esta dinámica aspiracional, digámoslo así, que tiene que ver un poco con el sentir nicoleño, con una ciudad que indudablemente ha crecido mucho en los últimos tiempos, que está creciendo y que está posicionándose en la Argentina con grandes eventos como es Expo Agro, con las carreras. Bueno, digo, esta dinámica en la cual está levantando el nivel la ciudad y los desafíos de la sostenibilidad, digo, porque muchos nicoleños, muchos turistas están encontrando un San Nicolás que se preguntan dónde estaba, cómo cambió, cuándo pasó todo esto. Digo, esa visión, ustedes en las recorridas con el intendente y demás, y la dinámica del vecino, ¿cómo lo vive el día a día? Bueno, eso que contás. Y la responsabilidad, por supuesto. Obvio, es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿no?, que de alguna manera todos fuimos siendo testigos o presenciando cómo fue cambiando nuestra ciudad, ¿no?, que ha tenido distintas etapas, ¿no?, que al principio nos hemos abocado por ahí en los temas más urgentes, y hoy ya en este proceso nos ha permitido trabajar mucho en los espacios públicos, en de alguna manera multiplicar la matriz productiva, o sea, que San Nicolás no sea solamente industrial, sino también que sea una ciudad de servicios, que aproveche el turismo, ¿no? Siempre tuvimos algo de turismo con la Virgen, y hoy la verdad que la ciudad que tenemos y hacia dónde estamos yendo, más allá de hacernos sentir orgullosos como nicoleños, porque eso es algo que está pasando, ¿no? Cuando vos hablás ahora con cualquiera que te cruces por la calle, te cuentan que antes, y mismo todos nosotros nos pasaba, mirábamos Ramallo, o íbamos a Ramallo a la playa, o te tenías que ir a Rosario, y hoy la verdad que la ciudad te ofrece un montón de alternativas para pasarla bien, para pasar un buen rato con tu familia, tanto en los espacios públicos, en lo que fue, por ejemplo, la playa en el verano. Sí. Entonces, hoy, además de sentirnos orgullosos, vemos cómo la ciudad de San Nicolás se está posicionando, ¿no?, para afuera también, y vemos que empieza a pasar que ya viene gente de Villa, de Ramallo, de Pergamino, de otras ciudades, a disfrutar de la ciudad, con los grandes eventos también, con el autódromo, la Expo Agro, ¿no? Se empieza a generar otra matriz productiva vinculada a los servicios, eso es gastronomía, son, como dije, los restaurantes, los autoservicios, las estaciones, la hotelería, y se empieza a mover toda la ciudad, y eso genera mucho trabajo, ¿no? Que vuelvo al principio, es un buen ejemplo, ¿no? Porque vuelvo al principio, te decía que lo que necesita la Argentina es generar trabajo. O sea, vos hablabas, me preguntabas de los planes sociales, de todas las problemáticas que tenemos, y la verdad que
tanto para la pobreza que tenemos estructural ya consolidada, la única manera de cómo vamos a salir es apostando a la cultura del trabajo y del esfuerzo, que es lo que estamos haciendo acá en San Nicolás con nuestra escala, pero lo hacemos con lo que hablábamos recién de revolución digital, de enseñarle a los chicos habilidades digitales y de que puedan conseguir un trabajo de calidad. Lo hacemos con todas estas obras que, además de generar trabajo en sí, posicionan a la ciudad para desarrollar el turismo. En definitiva, todas estas cuestiones lo que hacen es darle más oportunidades a la gente para que pueda progresar y tener un proyecto de vida, o sea, que el trabajo vuelva a ser el motor de progreso social. Eso es lo que tenemos que recuperar en la Argentina y es lo que humildemente y con mucho esfuerzo estamos haciendo en San Nicolás. Bien, Santiago, la última consulta en el marco de ese desafío del desarrollo de San Nicolás y del acompañamiento de los vecinos, digo, los años por venir en la gestión, en la visión del San Nicolás que viene, ¿tiene una consolidación de este proceso de desarrollo? Porque lo que ocurre en la Argentina, y lo voy a preguntar con el invitado que viene, es que hay una agenda de crecimiento importante, pero cuesta consolidar una agenda de desarrollo. ¿Cómo se estructuraría ese pensamiento estratégico para ir a ese San Nicolás del futuro? Bueno, eso es importante lo que decís, y yo estoy seguro que San Nicolás va a seguir transitando esta senda de crecimiento. Primero porque fue mucho lo que se hizo hasta acá, pero todavía falta más. Falta terminar de consolidarse todo esto que estamos hablando. Y además, la gestión municipal tiene una lógica de mejora continua, ¿no? Siempre vamos levantando la vara, y cada vez vamos también en el proceso ese muchas veces aprendiendo algunas cuestiones que hemos hecho mal y aprendemos y mejoramos, tratamos de seguir creciendo y mejorar, y en ese camino San Nicolás se viene dando un proceso virtuoso más allá del contexto provincial y nacional, que todos sabemos la situación de crisis que estamos viviendo, y digo, más allá de esa situación, San Nicolás sigue creciendo, sigue avanzando, ¿no?, en todo lo que es el desarrollo de la ciudad, y eso es algo que te digo, yo tengo la posibilidad de recorrer por ahí otras ciudades y que no pasa en todos lados, que es difícil y que hay que cuidarlo porque no es fácil, lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, y como todo en la vida, cuesta mucho construir algo, cuesta mucho levantar una casa, pero en un día la podés tirar, ¿no? Y lo mismo pasa acá con lo que es la ciudad. Venimos creciendo hace tiempo, y eso lleva un montón de trabajo y de esfuerzo de todos los nicoleños, y se puede derrumbar fácil. Por eso es tarea no solamente nuestra, sino de todos los vecinos de San Nicolás, cuidar lo que se ha logrado, y yo estoy seguro que va a ser así. Muy bien. Santiago, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer mucho la presencia, por supuesto, y los conceptos que has comentado a los vecinos que tan interesados seguramente están y atentos mirando el programa. Así que muy amable. Bueno, gracias a vos por la invitación y bueno, a disposición, como siempre. Muchas gracias. Pasó el diputado provincial Santiago Passaglia, bueno, con una reflexión, una mirada de todos los aspectos legislativos que se tratan en la Cámara y por supuesto de la visión de la ciudad, de la gestión y del San Nicolás del futuro. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa. Cuando regresemos, el bloque institucional, está con nosotros el contador Juan Carlos Uboldi, que es vicepresidente de la Federación, para hablar del dólar, las pymes, la inflación y toda la actividad económica. Ya volvemos. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración @estudioascuaga.com.ar.
Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL, combustibles líquidos y GNC, servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias, servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones, Avenida Moreno esquina Viale y Avenida Sabio esquina Guido Hispano. En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, damos comienzo al bloque institucional de San Nicolás Debate, como lo habíamos hablado. Damos la vuelta a la página y nos ocupamos de las cuestiones de la economía, de la empresa. Para eso está con nosotros el contador Juan Carlos Uboldi, que es vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria y vicepresidente de la Federación Económica de Buenos Aires. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto que nos acompañe el programa. Buenas noches, Baltasar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar. Juan Carlos, muchas cuestiones para hablar con usted, porque bueno, es un referente asumido, y lo felicitamos, en el área de industria de CAME, de la Cámara Argentina de Mediana Empresa. Entonces es un lugar estratégico para el análisis, para la observación y también para lo que está ocurriendo en la Argentina, porque digo, hay estadísticas que hablan que luego de la pandemia hay una recuperación del sector industrial. Quiero consultar si efectivamente es así y si es una recuperación homogénea o finalmente hay disparidad en los sectores en torno a esto. Bueno, efectivamente hay una reactivación económica en el sector industrial importante. En el último relevamiento que CAME hizo sobre el tema, hay un aumento del 3,2% en la producción industrial respecto al mismo periodo del año pasado, pero se nota que esa, recuperación económica se ha empezado a ralentizar, porque respecto al mes anterior hay un 0,2% de caída, digamos. Y sí, efectivamente son heterogéneas los ascensos. Para marcarlo, por ejemplo, todo lo que es fabricación de productos de metal, maquinaria, equipo y transporte, sí, tienen una suba del 6,9% en este periodo. Y por el contrario, en maderas y muebles, por ejemplo, una caída del 0,8%. Bien. Entonces, sí, ahí hay todo una disparidad. Una disparidad. Juan Carlos, hay una cuestión que está impactando fuertemente y el gobierno a través del Banco Central está tomando medidas, que es fortalecer un cepo, sobre todo en importaciones. Digo, ¿cómo está afectando eso a determinadas pymes que, entre otras cosas, necesitan de insumos para producir? Bueno, en principio la medida apunta a cerrar más las importaciones, obviamente como medida general. Lo que sí es cierto es que hay un cierto hálito de esperanza para las pymes, porque aquellas que no hayan importado más de $1 millón tienen la posibilidad de seguir en el CIMI-A y una variación de un 15% respecto al 2020. Entonces, un universo particular de empresas chicas van a tener un cierto alivio, pero en general la medida es sumamente restrictiva. Va a ser complicada la importación de bienes de capital, porque no se permite el anticipo, digamos, que era una norma, digamos, en la compra de equipos, para que el fabricante tuviera ese anticipo para comenzar a producir. Ahora se puede solamente monetizar contra el despacho a plaza de la Argentina el 80% de ese valor. Bien, ahora digo, todas estas medidas, Juan Carlos, que en definitiva en algunos sectores le meten ruido a la actividad económica. Por otro lado, asumido como ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli, a través de las cámaras, empresarias, han tenido reuniones con el ministro. ¿Cuáles son las principales cuestiones que se le están planteando? Bueno, como vos sabés, nosotros representamos a las pymes en general industriales y le hemos pedido justamente que se le diera un cierto alivio en la importación a las pymes, porque la medida anterior era muy draconiana, en el sentido de que sí, si vos tenías un 5% más que el 2021, pero se comparaba con el 2020, se tomaba el menor de los 2 años, años de pandemia. Entonces no podías ingresar nada importado, insumos sobre todo, ¿no? Sí. Y eso detenía las cadenas productivas. Le pedimos eso, pero nosotros creemos que esta medida de alguna manera va a impactar en el crecimiento económico hacia adelante. Sí. Pero bueno, también es cierto que cuando vos tenés una restricción importante en dólares, vos estás importando $7.500 millones mensuales. Sí.
ese ritmo de crecimiento de la importación es insostenible en una economía frágil como la nuestra. Y usted, Juan Carlos, estas declaraciones de festival de importaciones, digo, ¿se verifica realmente? Algunos hablan de que hubo un gran aumento en el 2011, pero que no se da en la práctica. No, yo creo que son desafortunadas esas frases. En realidad la importación, en la división de los componentes de esa importación, son insumos, son productos finales, hay también bienes de consumo obviamente, pero no hay una avalancha de importaciones de bienes suntuarios. Sí se produjo anteriormente, digamos, mucho tiempo atrás. Creo que se anticipó esa compra de bienes importados y no es el momento actual en el que hay un festival de importaciones indiscriminadas, sino que son insumos o bienes de capital. Bien. Juan Carlos, le quiero consultar en su experiencia en el análisis económico. Pues la Argentina históricamente tiene ciclos de crecimiento, de amesetamiento importante, de caída de su PBI, pero digo, no logra consolidar una agenda de desarrollo económica sostenida. ¿Qué condiciones deben darse? Porque digo, los países vecinos, no estamos hablando de las grandes potencias, se ve que se encausan, que tienen un norte. ¿Por qué nos cuesta tanto a la Argentina? Sí, yo creo que desgraciadamente hay una grieta muy importante pronunciada que hace que viremos de consignas, vamos a llamar neoliberales para darles una definición, a populistas indiscriminadamente, y no tenemos un consenso político sobre las variables macro fundamentales y las políticas de Estado que el país necesita para generar un contexto macroeconómico constante, previsible, que nos diga, bueno, de acá a 5 años vamos con este camino. Necesitamos eso imperiosamente, lo conseguimos en algunas instancias de la Argentina. La Argentina creció y fue un país el más importante de América Latina hasta los 60, 70, digamos, más importante que Brasil, para que la gente entienda la importancia de Argentina, y tenemos que volver a ese escenario, pero lo tenemos que hacer con un escenario de previsibilidad, de economía de la macro más o menos constante, sin los vaivenes que tenemos de vuelco de un lado a otro de los libros de economía, ¿no? Juan Carlos, en esa torta, en esa estructura de la Argentina, donde cada vez más chica la clase media, se habla de que el 17% del total de la Argentina es clase media, y la presión de impuestos cada vez más fuerte, y sobre todo en los que están registrados, además, ¿qué modelo puede sostenerse en términos de estas cuestiones, digamos, con una fuerte presión cada vez más sobre los registrados y demás? Bueno, hay que asumir verdades básicas de la economía. Es decir, nosotros estamos insertos en un sistema capitalista, la Argentina es un país capitalista, eso tenemos que definirlo, primero, porque hay cosas que son básicas pero están en debate todavía. Y también definir que la Argentina va a salir con una industria poderosa, con una industria pujante, con un crecimiento de ese sector industrial, para generar empleo privado. Porque la Argentina sale con empleo privado, sale con nuevos puestos de trabajo, sale con más actividad laboral en el comercio, en la industria, en los servicios, pero sobre todo en la industria. Y en la industria pyme, que es la que incorpora más mano de obra. Entonces, esas definiciones básicas tenemos que tenerlas. Y también no tener miedo a la idea de planificar económicamente ese futuro, sin renegar de los principios de la libertad de mercado, pero diciendo, bueno, ¿cuáles son las variables fundamentales estratégicas de crecimiento argentino? Tenemos que tener más minería, seguro. La minería argentina está dormida. Chile exporta 35.000 millones de dólares por año de cobre, y nosotros tenemos entre 3 y 4 veces el cobre que tiene Chile. Digamos, bueno, ¿por qué no lo producimos? Asegurando las condiciones de sustentabilidad ecológica que ese tema tenga que tener, pero definirlo. El petróleo es otro elemento importante, el gas, bueno, y esas cosas las tenemos que desarrollar y generar valor agregado internamente, es decir, que en esos sectores, en esos lugares geográficos donde se produce, tengamos más industrias que procesen ese insumo y que crezcan en producción de urea, producción de todo lo que desde esos sectores primarios pueda producirse en la Argentina. Bien, Juan Carlos, desde el punto de vista de la cuestión institucional, de la visión de la Federación de Comercio y sobre todo en la necesidad del fortalecimiento de los parques industriales. En San Nicolás esto es el Parque Industrial Norte,
Comirsa en Ramallo. Digo, ¿qué acciones hay que generar para lograr que estos enclaves industriales cada vez sean más potentes, generadores de trabajo, dinamizador de la economía? Bueno, yo creo que el entorno local es importante, el escenario propicio para las inversiones en el entorno local es importante. Obviamente el contexto macro, provincial y nacional influyen, toda esa inestabilidad de saliente de inversiones, pero nosotros tenemos un lugar regional importante, 2 parques industriales, Ramallo y San Nicolás en uno y San Nicolás en el otro, pero también tenemos cerca Villa Constitución, tenemos ese enclave ferroviario también en la zona que puede ser muy importante. Hay iniciativas en Mendoza para volver a generar un corredor ferroviario con el Pacífico, con Chile. Sí. Yo creo que el lugar nuestro es un lugar privilegiado. Tiene que haber un contexto nacional favorable, obviamente, para cualquier inversión. Nadie invierte en el lugar donde hay las distorsiones económicas que tenemos. Pero creo que nosotros estamos en condiciones de hacer un crecimiento sostenido, tenemos universidades, tenemos buena masa de laboral, muy capacitada, creo que estamos en condiciones, pero necesitamos ese entorno. Bien. Juan Carlos, se nos fue el tiempo, yo le quiero agradecer mucho la participación. Bueno, al contrario, Baltasar. Muchas gracias. Escuchó Juan Carlos Uboldi, vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria, vicepresidente de la Federación Económica de Buenos Aires, un referente importante de la ciudad, un dirigente empresario que vino a plasmar una visión de nuestras pymes, de nuestra economía y sobre todo de la dinámica que tiene que ver con los diferentes sectores. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa, la última, y cuando regresemos, los comentarios. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, controles ambientales, sustentabilidad energética y reciclo de materiales, ensayos químicos y físicos, diagnósticos sobre procesos, cursos internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Bueno, hemos llegado al final de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria, bueno, con los invitados que han planteado temas que tienen que ver con una interrelación, ¿no? La necesidad de consensos, la necesidad de propuestas de futuro, la necesidad de salir de la grieta, lo decía Santiago Kovaldov, y sobre todo la necesidad de tener un plan estratégico para adelante, las cuestiones de la inflación que golpean fuertemente, el empleo, se habló durante todo el programa, recuperar la cultura del trabajo. Hoy está la cuestión del tema de planes sociales que en todas partes del mundo son paliativos para la gente que está desocupada, paliativos para ayudar en una situación particular, pero no pueden durar 20 años. Lo que se necesita es recrear una cultura del trabajo para poder tener la dignidad de un trabajo como normalizador de la vida de los ciudadanos y para lograr esas cuestiones, entre otras cosas, se necesita, y también lo vimos en el último segmento con el contador Uboldi, una normalización de las variables macro que, entre otras cosas, pueda domar la inflación, bajar los impuestos y generar las condiciones de ese crecimiento y de ese desarrollo. Falta mucho. Hay una disparidad muy importante en torno a una inflación que cerró en junio en el 5%, se está hablando de una inflación de más del 80% anual, hoy el dólar 237 pesos el blue, y eso marca un poco la temperatura de la Argentina económica, la fiebre que explota en un termómetro que no da para mucho, y la necesidad en ese marco de las últimas medidas del gobierno en torno a las decisiones del Banco Central de controlar a los importadores, de lograr que indudablemente tener un anclaje para que no se vayan los dólares, y toda una dinámica de una economía que necesita reorientarse, una economía que necesita generar condiciones de estabilidad que están, entre otras cosas, influida por el condimento político, por el condimento de las tensiones que hay en el gobierno, la dinámica opositora, y en ese marco, bueno,
falta mucho para el 2023. Los actores económicos y sociales de la Argentina necesitan reglas, necesitan certidumbre, el que ahorra, porque, digámoslo, estamos en una economía, que lo sabe todo el mundo, bimonetaria. Cobramos en pesos, pero pensamos en dólar. Pensamos en dólar, entre otras cosas, porque es lo que nos asegura el resguardo de valor. En esa cultura en las cuales el crédito hipotecario está tan lejos, en esa cultura en la cual los plazos fijos rinden menos que la inflación, en esa cultura en donde no hay incentivos para el ahorro, lo que hace es, por supuesto, el dinero perder poder adquisitivo permanentemente en un país, en la Argentina, donde la dinámica de la pospandemia encontró una agenda social muy pero muy complicada y donde se necesita el consenso de todos. Y hacia ahí vamos y tenemos que ir. Se me fue el programa, nada más, el agradecimiento de siempre, recordarles que nuestras repeticiones son el próximo sábado a las 22 horas y el domingo a las 18:30 horas. Espero lo hayan disfrutado, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.